Bueno, y ya estamos con Alfredo Zayat. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, Roberto. Escúchame, me voy a tirar sobre la granada del mundo nacional y popular. Yo sabía que un día te ibas a dar vuelta. Porque quiero ser coherente, Ajá. digamos, y para que esté claro también, cuando Sergio Massa también eliminó el impuesto a las ganancias, yo escribí y hablé, dije, yo no estoy de acuerdo, contra, claro. estoy en contra. Voy a dar el contexto actual, pero primero que está mal el nombre. No es impuesto a las ganancias para los trabajadores, porque el salario no es ganancia, eso Claro. se sabe. Entonces ahí empieza ya la distorsión conceptual. Es impuesto a los altos ingresos, tiene que ser, ¿no? Y aquí voy a una cuestión teórica conceptual que te lo pueden decir todos los tributaristas progresistas, de izquierda, digamos, no lo de la derecha, ¿no? A nivel mundial, cuando se analizan los sistemas tributarios, los sistemas progresistas, no los regresivos, ¿no? Los progresivos, Tienen ese impuesto a los ingresos. impuesto a los altos ingresos. Por ejemplo, mencionaban, ¿no? La OCDE de los países de desarrollo y fundamentalmente los europeos tienen niveles elevadísimos de impuestos a los altos ingresos. Cuando vos hablabas con los trabajadores y te dice, y sí, casi el 50% va por ese impuesto a los altos ingresos. Ahora bien, ese impuesto a los altos ingresos también tiene que ser progresivo a nivel de lo que es las escalas. Claro. En Argentina siempre estuvo todo mal. Esto es también lo que quiero decir. Estuvo todo mal. Estuvo mal el nombre, estuvo mal cómo son las escalas, porque inmediatamente todos caían en la escala del 35%. Claro. Estaban mal las deducciones. Porque, por ejemplo, bueno, en Argentina no hay tanto, pero siempre el tema del alquiler, perdón, el crédito hipotecario tiene la deducción, pero no los alquileres. ¿Y qué es lo que tenés más en Argentina? Tenés más alquiler. Bueno, Claro. o sea que hay que pensarlo. No caer, para mí, y por eso con todo respeto al mundo nacional y popular, decir, no, no tiene que haber. Porque ahí caes en la trampa del discurso de la derecha, que es lo que te dice, que no tiene que haber impuestos. Que sí, a ver, yo creo que parte del Gini tan malo que tenemos tiene que ver con la mala distribución trabajadores. Porque si fueran solo 100 empresas que ganan mucho, el Gini no se deforma de esa manera. Tiene que ver con las diferencias que hay entre trabajadores. Con lo cual, yo creo que tiene que ver a los altos ingresos. El tema es definir qué es un alto ingreso. Claro. Y ahí vamos, si querés, al contexto. Entonces, hay que definir qué niveles altos ingresos hoy en Argentina. E incluso, como vos decís, al interior de esa pirámide salarial. Sé que los trabajadores aceiteros son muy combativos y la verdad siempre están a la vanguardia. Pero la verdad están en los niveles más altos de ingresos. Los petroleros, los mineros, los bancarios, todos tienen que pagar impuestos. No, hay que ver la escala dentro de ese mundo laboral. Me parece que eso, ¿sabes por qué lo quiero mencionar? Porque además de que se trató en la mesa, es porque se va a tratar en el Congreso. Claro. Entonces aparece la idea de que no tiene que haber. Y ahí yo creo que la concepción, si querés, nacional y popular, la progresista, y hasta de izquierda y del mundo sindical, cae en la trampa de la derecha. ¿Qué es lo que dice la derecha? Todos los impuestos son malos. ¿Y qué significa que todos los impuestos son malos? ¿Cómo sigue el razonamiento? Porque el Estado tiene que ser pequeño. Y entonces lo tenés que desfinanciar. Que es una cuestión de cuánto y del cómo, más que del sí o del no, ¿no? Porque si vos Claro, decís, bueno, empiezo exacto. a cobrar a partir de 4 millones, Claro. y si ganás 4 millones 100, yo te cobro el 5% sobre esos 100. Exactamente. Bueno, ahí está Así bien. es. Así es. Ahí está bien. Robert, ahí lo pusiste bien, un ejemplo más claro de todo lo que yo dije, pero es así. Pero tiene que haber un impuesto a los altos ingresos, porque vuelvo a la cuestión teórica tributaria, la equidad tributaria. Bueno, rompe esa desigualdad de que en las empresas el presidente de la empresa gana 1000 veces más que el obrero. Vos decís, loco, ¿vos sos 1000 veces mejor que el obrero? ¿Realmente es tan grande la diferencia? ¿Tiene que ser? Claro, porque entonces ahí incorporás el tema de la equidad económica, la equidad tributaria y un sistema tributario que sea progresivo. Porque si no, a ver, todos, digamos, el mundo nacional y popular, sigo tirándome sobre la granada.
¿qué piensa? ¿Tiene que haber un Estado o no tiene que haber un Estado? pero ¿Tiene que haber un Estado grande o Claro, no tiene que para haber eso hay un que cobrar Estado? impuestos. Y a ver, ¿y cómo lo financias? Claro. Pregunto. Digamos, ¿cómo se financia Claro. un Estado que aspira a que sea redistribuidor de los ingresos y Claro. por consiguiente avanzar sobre los sectores de menos recursos? ¿Y cómo Claro. lo va a hacer? Nadie, no se puede pensar que solamente cobrando el impuesto a las ganancias es el 35% y si querés lo subís en lo marginal al 40% a las grandes empresas vas a financiar el Estado. Claro. No lo financias, no alcanza. En Claro. ninguna parte. En los países Claro. desarrollados, si querés los países escandinavos. El tema es que acá la gente, o sea, la línea de pobreza que está en $1.000.000 en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Entonces vos decís, bueno, si gano 1.200.000 voy a pagar impuestos a la ganancia. No, está bien, pero ese es el debate. Esto es lo que por eso te dije, lo primero es lo conceptual. Después vamos a la práctica. Bueno, Claro. a ver cómo lo estructuras. Es obvio. Lo conceptual no le es, vas si a querés, cobrar un impuesto a la ganancia a uno que cobra impuesto a los altos ingresos, uno Claro. que cobra 800.000 pesos, porque 800.000 pesos no es altos ingresos. Entonces, si pones ganancias, porque asociás ganancias con salario, y ahí ya perdiste. Claro. Entonces, altos ingresos. ¿Qué es altos ingresos hoy en Argentina? Entonces ahí es donde vos armás la escala sobre el impuesto a los altos ingresos. Y claramente no es ni 1.200.000, ni 2 millones, que es lo que se va a debatir en el Congreso. Entonces eso está mal. Eso está mal. Entonces vos podés decir, como decís vos, bueno, 4 millones, 5 millones. Claro. Y la escala después no es que Claro. 4.100.000, entonces es 35%. Claro. Cuando vos vas a, no sé, ayer decían que Tinelli ganaba $20.000, que serán ¿Quién? 25. Tinelli gana $20.000, son 25 millones de pesos. Bueno, ahí cobrarle 35. Claro, exactamente. Ahí cobra 35. Es eso. Claro. Entonces ahí es donde yo creo el mundo nacional y popular, el mundo sindical. Yo creo que ahí el mundo sindical. Esa fue la gran pelea contra Cristina. Y ¿te sí, acordás? y bueno, pero lo que pasa es que. Pero a hay ver, que ir al están detalle. colonizados. Esto es lo que creo. Bueno, Digamos, pero- con eso Ah, quedaron ok, colonizados. ok. Quedaron colonizados con el discurso de la derecha. Con todo respeto, lo digo porque además tuve debate con los docentes también. Porque los docentes todos decían, no, en ese momento, te estoy hablando Sí, en el sí, momento, sí. con los camioneros, con los bancarios, con el compañero correligionario, el de los bancarios. Palazzo. Entonces, bueno, nada. Y no, y la verdad que no, porque si no, entonces después, ¿qué discurso vas a mantener sobre que hay que mejorar la distribución del ingreso? Claro. Que el Estado tiene que intervenir en cómo se distribuye el ingreso. Bueno, entonces, por eso lo primero que te dije, quiero compartirlo a nivel de lo que es la coherencia conceptual, ideológica sobre el tema tributario, porque si no, vuelvo a repetirte, caemos en la trampa de la derecha. ¿Qué es lo que te dice? Que vos pasaste el... 90% va a bajar la impuesto. y entonces, ¿qué significa si vos bajás? Bueno, que vas a los achicar el impuestos? Estado un 90%. Y claro, ¿y qué significa que vos achicás el Estado? ¿Qué pasa con los sectores vulnerables? ¿Vos pensás que las clases medias altas y altas van a necesitar la educación pública, la salud pública, Claro. la seguridad? No, bueno, porque están en sus barrios Claro. cerrados, están con su escuela pública, están con su prepaga, entonces claro, no necesitan el Estado. Entonces, si revalorizamos el rol del Estado, el Estado tiene que tener fuentes de financiamiento. Y el que tiene que pagar impuestos es ese que vive en el country que tiene un gran ingreso. Claro, entonces es impuesto a los altos ingresos. Ya se me van a putear todo, pero tengo que decirlo, porque si no, me parece que es un aporte por lo pronto, para el debate Claro. de este sector, del sector que piensa que tiene que haber un Estado eficiente, un Estado financiado en Pero a forma... mí me parece que además es un muy buen momento. Viste que se dice, no discutan entre ustedes. Yo creo que al contrario, este es un muy buen momento para que se replantee qué es el campo nacional y popular, cuáles son las ideas, qué es lo que se va a presentar. Yo cuando uno ve la cantidad de monotributistas que hay, viste que yo estoy con eso de que el número del desempleo no debería tomarse sobre la base total, porque al plomero no lo echan. Claro. El plomero le tuvo un laburo esta semana nada más y no dice yo no tengo laburo. Claro, El tipo dice, exacto. no, yo soy plomero, tengo la caja de herramientas acá. Entonces tomamos una base total de 20 millones de personas y resulta que hay 8 que son monotributistas. Entonces, para que baje un punto, para que suba un punto el desempleo, tiene que subir 3 en vez de, ¿no? Sobre el total.
ha cambiado tanto el mapa social de la Argentina, que tiene fundamental el mapa laboral, hablar del mapa social es el mapa laboral, exacto. que hay que reevaluar todo, hay que rediscutir todo sin temor, sin ofender, sin falta de respeto, qué sé yo. Hay que pensar, y está buenísimo esto lo que estás diciendo, porque si pensamos la categoría del mercado laboral como el de la década del 70 o el de la década del 80, y estás hablando de otra cosa. Claro. Es como el mercado laboral, además, cada vez peor. ¿En qué sentido? De mayor fragmentación, mayor heterogeneidad y mayor precariedad. Entonces, no es el de la década del 70, ni del 80, ni incluso el del 90, porque en el 90 comienza todo ese proceso. Hay un proceso que durante el ciclo del kirchnerismo logra frenar, no transformar, sino frenar. Fíjate que la tasa de informalidad me parece que llegó el mínimo, no sé si fue 25 o 30%, un número elevadísimo. Sí. En el 70 era el 10, 15%. Claro. Entonces, el mercado laboral, además de lo que vos te estás preocupando e informando y tratar de transmitir el tema de la inteligencia artificial que desplaza y que va a cambiar el mundo laboral. Eso convierte a los laburantes en un commodity. Bueno. Entonces vos después agarras los talentos y a los talentos les pago 1000 veces más que a los otros. Los otros son commodities porque tengo una inteligencia artificial que me hace todo realmente. Bueno, y entonces frente al nuevo mercado laboral y frente a la particularidad de esta fragmentación, heterogeneidad y precariedad del mercado laboral argentino, ¿vas a estar hablando las mismas categorías de la década del 70? Bueno, y ahí si no hay una reflexión y una intervención política y acción después, bueno, te la gana la derecha. Claro. Y agarra y te dice, sí, ¿saben qué? Entonces hay que, como viene ahora con este proyecto de ley, bueno, eliminar todo tipo de protección y derechos laborales. Y no es esa. Claro. Es al revés. Es cómo pensar este nuevo mercado laboral y tratar de proteger al trabajador. Obviamente con las características que yo te mencioné. Porque como bien mencionás vos con respecto a bueno, cómo es el índice de desempleo, cómo lo medís. Bueno, también el tema de los salarios. Agarrás y vuelvo. Si agarras, tenés un porcentaje elevadísimo de trabajadores informales y que son trabajadores que tienen ingresos bajísimos. Y entonces también cuando dice, ¿y qué están debatiendo? Claro. Están debatiendo sobre puesto a la que incluso yo escucho, por ahí me equivoco, pero cuando yo escucho, no, acá lo que va a pasar es que se va a ir al 20%, yo no sé si ya vamos a ir a esos índices, creo que esos índices no van a ocurrir, lo que vamos a ir a una precarización cada vez mayor, ¿no? Porque la gente sigue apareciendo como trabajadora, porque algo hace, se arregla en su casa, hace esto, hace lo otro, y sigue apareciendo en los índices como trabajadora. Ahora, hay muchos que son indigentes, Sí. Entonces, no sé si la tasa de empleo va a ser un punto, pero no va a ser una radiografía total de qué es lo que está pasando. Sí, es así. Y por eso ¿No? hay que renovarse dentro de las propias filosofías que uno tiene para poder revisar. Claro, y poder ingresar, porque si no, vuelvo a repetir, digamos, viste que hay una cuestión, y yo detesto la palabra autocrítica, porque siempre aparece eso, ahí la autocrítica deriva en la autoflagelación, ¿no? Entonces, y yo digo, perdonen, la derecha, ¿qué autocrítica hace? Porque hacen siempre lo mismo. Claro. Y vienen siempre lo mismo. Sí. Vos agarras y decís, Milei, para no irme a hablar desde Martínez de Oz y Krieger Bacena y Alzogaray. Decía, pero si está Sturzenegger Caputo, ¿qué autocrítica hicieron? Claro, los mismos, exactamente. Sí, hace los poquitito mismos. estuvieron. Claro. Y si vos agarrás y decís, pero está también Cavallo y Arriazu. Y entonces, ¿hace autocrítica? Arroyo, para los que no lo saben, era el economista de Martínez de Oz, ¿no? Claro. Entonces, está bien que lo aclaraste. Se me pasó ahí. Entonces, decís, ¿qué autocrítica hacen? No hacen ninguna autocrítica. Al revés, reafirman y consolidan la construcción del sentido común. Cavallo ahora es la voz autorizada para hablar sobre qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer Milei. Cavallo, presidente del Banco Central durante la dictadura, comenzó la estatización de la deuda externa privada. La década del 90, convertibilidad se conoce. Después, con Fernando de la Rúa. ¿Y vos lo escuchás a él hacer alguna autocrítica? Entonces,
digo, autocrítica no, porque va la autoflagelación. Ahora bien, la revisión y el análisis sobre el momento que se vive de época, y sí, eso sí, Claro. obvio, porque eso habla de la inteligencia política sobre la realidad que estás Claro, enfrentando. claro. Esto es lo que te digo, ¿no? Y la velocidad que tiene hoy el cambio tecnológico, que genera un cambio sociológico, hace que uno tenga que revisar muy seguido. Y sí, y claro que sí. Muy seguido. Digamos, no quiero hacer autorreferencial, pero yo revisé algunas de las cosas que yo en momento escribí. Claro. Y la verdad que no estoy 100% de acuerdo. Sí ideológicamente, sí conceptualmente, a nivel de la cosmovisión de lo que... Ahora bien, pero me parece que acá, ahí me fui un poquito, La digamos. cosmovisión tiene que ser básico. Uno quiere un país más justo, un mundo más justo. Claro. Después las herramientas hay que discutir. Claro, exactamente, Claro, exactamente. claro. Entonces me parece que eso es un punto. Bueno, dicho esto, quiero saltar a, si me das algunos minutitos Sí, dale. vinculados con... vos pasaste un audio de Weiss, el titular de la Cámara de la Construcción, quiero pasar otro y darte uno de los puntos centrales de cuál es la tensión que hay con el Ministerio de Economía y con el gobierno de Milei. Como decíamos esta mañana, la falta de perspectivas de nuevas licitaciones ensombrece el panorama. Simultáneamente, hay muchas empresas constructoras de todo el país en riesgo de desaparecer por la falta de pago de los trabajos ejecutados el año pasado y la discontinuidad en la marcha de las obras. En este sentido, reiteramos la urgencia en la cancelación de las facturas ya emitidas con sus intereses correspondientes, como establece la Ley de Obras Públicas. Acá está la clave. 400.000 millones de pesos. Esta es la clave de esta tensión, porque vos agarrás y decís, escúchame, todo con todo respeto, digamos, alguien que te está debiendo eso, lo convocás y viste, tiene una línea relativamente oficialista la Cámara de la Construcción. ¿Pero por qué? Porque dicen, y esto me lo comentaron, dice, a nosotros no nos dieron un bono como a las Claro. eléctricas. Claro. A nosotros no nos dan No, nada, nada. ni nos atienden, Claro. ni nos dicen. Y Claro. tenemos ahí 400.000 Y te millones digo de más, pesos. las deudas que tiene el Estado, yo lo sé porque nos deben la pauta del año pasado. Viste que figurás, le dieron tanto Sí. que uno lo cobra. Te ofrecen el nominal, no te lo ofrecen el actualizado. Y ahí viste que dijo, con los intereses. Claro. Con los Sí, intereses. ¿cómo? ¿Cuánto hace que lo debes? Porque pusiste la licuadora ahí. Claro, el tipo dice, tengo superávit y le debe guita a todo el mundo y ni siquiera te da un bono. Claro. Entonces, ese es el punto central, uno de los puntos centrales que dice, escúchame, está bien, bancamos la línea neoliberal. Claro. Bancamos que no venga el peronismo. Porque también fueron críticos con el gobierno de primero Alberto, criticó a Alberto, claro. sí. Entonces, te bancamos todo, pero dame algo. Digamos, Claro. paraste las obras. Bueno, está bien, por ahí una etapa para mostrar el superávit fiscal. Bueno, ahora negociemos para continuar las obras. Pero dame la plata. Claro. Y si no, dame los bonos. Porque, Claro. ¿por qué a las eléctricas le diste los bonos? Pese que todo eso es un default, ¿eh? Es un default de una Claro, deuda del claro, Estado. es un default. Exactamente, Digamos, claro. y las eléctricas patalearon, se quejaron. Y, Recibieron otros beneficios. claro, entonces dije, bueno, y Tarifa. negociemos por eso. Entonces Claro. aceptaron, primero se resistieron. Porque una cosa son las empresas nacionales energéticas, porque esto también me lo comentaron. Bueno, finalmente aceptaron por este juego, ¿no? Pero el CEO de una empresa multinacional que está acá le tiene que explicar a su casa matriz que en Argentina te debían 50.000 millones de pesos. ¿Y te lo pagaron? No, me dieron un bono al 2038. Entonces, el de la casa matriz le dice, perdóname, vos me estás haciendo perder a mí el 50% de lo que... Bueno, pensá cuál va a ser tu próximo trabajo. Claro, ¿no? claro. Entonces, por eso fue esa tensión, ese comienzo, Claro. hasta que finalmente habrán terminado de convencer al de las casas matrices para decir, bueno, mirá, tenemos otro negocio, Argentina es así, sabemos los riesgos cuando invertimos acá, digamos, hay todo. Bueno, hay todo ese esquema. Bueno, eso fueron las eléctricas, pero le dieron el bono. En cambio, las constructoras no Nada. están dando nada.
nada, y son muchas más, y hay pymes también, y entonces bueno, no le dan nada. Y aquí viene ese punto, digamos, es un superávit fiscal no trucho, ya es una cosa de default, es un superávit fiscal que es contradictorio, porque si tenés superávit no tenés default. Está haciendo un default fenomenal. Default es cesación de pagos, es no pago de deuda. Uno puede decir, cuando decís default de la deuda, es porque vos tenés un bono y el Estado no lo paga. Pero si el Estado tiene una deuda y no la paga, también es un default. Claro. Bueno, los mercados están empezando a dar cuenta porque el dólar está a 1.380 en este momento. Yo siempre, mientras estás vos, empiezo a mirar. Ya está, abrió a 1.365 y ya está a 1.380. Sube todos los días, 15, 20 pesitos y va buscando. Vamos a ver qué sale mañana, porque yo digo, el tema de ganancias está tan discutido por la forma en que se trató en el Senado y que se tratará ahora, que si se judicializa, el gobierno se puede encontrar con que tiene judicializado ganancias, sus ingresos, y tiene libre bienes personales, donde va a tener una caída en principio. Y eso le puede generar entonces... toda la cuestión fiscal es atada con alambre, lo ve, y el mercado lo ve. Y te doy un último concepto, porque si no te robo mucho tiempo. Estos datos y que vos destacaste, que me parecen centrales sobre el tema de la desigualdad, el desempleo, y que es en el primer trimestre, es el golpe más fuerte recibido para los sectores populares en los comienzos de los gobiernos de derecha. Así fue en ese primer trimestre de Martínez de Hoz, así fue durante el gobierno de Menem, cuando se consolida con la convertibilidad, hiperinflación y convertibilidad. Así fue en el primer trimestre de Macri, cuando fue la devaluación, la caída, y ahora es la de Milei. ¿Qué puedo decir? Y la derecha volvió a ganar en ese punto, porque después vamos a empezar a ver oscilaciones. No existe que va a estar cada trimestre bajando 20 o un 25%, y el Gini se va a ir a 1, digamos, pero ahí es donde consolidan ese golpe fenomenal sobre los ingresos de los sectores populares, lo que hace después una recuperación muy, muy difícil para adelante. Gracias, Alfredo. Che, en un rato, ayer